Sí, probando sonido. 1, 2, 3. Buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga. Primero le damos muchas gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente aquí. A mi esposa y a mí los extrañábamos bastante. Fue un viaje muy largo. Antes de comenzar con el servicio, yo sé que ya algunos se saludaron, pero no está de más un segundo saludo o incluso saludar a las personas que han llegado, ¿cierto? Entonces, mientras cantamos un himno que ya todos conocemos, se llama Cuán gloriosa será la mañana, mientras vamos cantando y vámonos gozándonos en el Señor, vamos saludándonos unos a los otros. Amén. Amén. Que es nuestro director el día de hoy, que suba. Así puestos de pie, vamos a orar al Señor para iniciar este culto maravilloso. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor, para estar en este lugar, Padre, adorando, glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta semana que haya pasado, Señor, que tú nos has guardado, nos has protegido, nos has ayudado, nos has dado todo, Señor, lo necesario para nuestra vida. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que no pudieron recibir, Señor, durante la semana algunas cosas, Señor, pero, Señor, te alabamos, te glorificamos porque tú eres santo, santo, puro, Señor,
Y tú nos das, Señor, ese privilegio de venir a adorarte y a glorificarte, Señor. Oh Dios, un día estaremos, como dice este coro que acabamos de cantar, este himno, Señor, estaremos por toda la eternidad allí en el reino de los cielos, adorándote, glorificándote, Señor. Gracias, Padre, porque ese anhelo de cada uno de nosotros, los creyentes, Señor, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a los que, Señor, que hemos creído, Dios, que eres un Dios maravilloso y que sacrificaste tu vida para darnos, Señor, el privilegio de ser tus hijos, Señor, y ganarnos para ti, para el reino de los cielos. Gracias, bendito Padre. Bendecido, glorificado sea tu nombre. Señor, gracias, Padre omnipotente. Como dice tu palabra, Señor, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, Señor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, Señor, el Espíritu Santo. Señor, gracias, Señor, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oh Dios, gracias, Padre bendito, por esta promesa maravillosa que tú nos has dado, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 9, 5 al 9. Yo voy a leer en la Reina Valera del 60, y si ustedes quieren leer en la otra versión, la pueden mirar en la pantalla. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos labradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Amén. Entonces cada uno, Señor, somos labranza de Dios, edificados para la gloria del Señor. Y gracias al Señor por esta palabra, porque Él nos da el crecimiento espiritual a cada uno de nosotros conforme al propósito que Él tiene, pero también debemos esforzarnos nosotros a buscar al Señor y estar atentos a su palabra, estar buscándolo en oración todos los días y escudriñando su verdad. Amén. Entonces vamos a entrar en alabanza al Señor. Gracias, Carlitos. Como dice en Mateo 6:10, de hecho creo que lo alcanzamos a tocar un poquito en la clase bíblica de hoy. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El cristiano desea que Dios sea mostrándose a nosotros, ¿cierto? Amén. Entonces asimismo vamos a cantar esta canción, que si no estoy mal cantaron la semana pasada también, es Venga tu reino. Llena nuestro ser.
como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, y se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga, y se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, y venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Amén. Añoramos que venga el reino de Dios a nosotros, que Él sea mostrándose a nosotros. Y de esa misma forma cantamos. Dice su palabra que todo lo que respira alabe al Señor, ¿cierto? Y que el momento en el que Él venga, todos se postrarán a Él. Todos cantarán a Él. Vamos a cantar esta canción viejita, creo yo, para mí. Se llama Canta al Señor. Y expresamos ese sentir de que sea Cristo mostrándose, de que sea Cristo también engrandeciéndose a Él mismo en el momento en el que sea viniendo y llevándonos a su gloria. Amén. Mi Cristo, mi
cantamos de nuevo el coro. Cambia el Señor toda la creación, honra y poder, majestad serán montes caerán y el mar rugirá a sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Así como cantamos acerca de su venida y que queremos verlo y que Él se muestre, sabemos que mientras ha de llegar ese momento, Él es el que nos sostiene en cada etapa de nuestra vida y por todo lo que tengamos que pasar y vivir. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio el valor, Él me sostendrá, y Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió. Él sufrió por mí, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará, y Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá.
más, iglesia. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Una última vez. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Así, en actitud de oración, le podemos decir: Padre, tú eres grande, fuerte, poderoso. Y en tu palabra dices que nos tienes en tu mano y que nadie de los que estamos en tu mano será arrebatado en algún momento. Qué promesa tan linda. Cantamos y confiamos en tus promesas. Confiamos en ellas porque sabemos quién eres tú, porque te conocemos. Y tú nos has dicho, y siendo una de tus promesas, que aquel que comenzó la obra la terminará. Y sabemos que durante todo ese tiempo tú nos resguardas, tú nos sostienes. No hay momento en el que tú no estés con nosotros, incluso en los momentos en los que sentimos, en los que desfallecemos, en los que sentimos que somos muy débiles. En esos momentos también nos sostienes. Cantemos una última vez. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos cantar, proclamar tu nombre y glorificarte a través de las canciones. Que seas tú también en medio de todo lo que queda de servicio en este lugar. Dejamos todo en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento y sigue con nosotros el director de culto, Carlitos. Hermanos, una invitación al pastor que tiene unos anuncios por ahí para darnos ahorita antes de iniciar. Gracias, Carlitos, muy amable. Buenos días, Dios los bendiga. Confiamos en que el Señor nos sostiene, amén. Él nos sustenta desde lo más interno y profundo de nuestro corazón hasta lo más externo y lo más físico y lo más temporal en nuestra vida. Sí, antes de pedir al hermano Carlos que me diera un espacio antes de las ofrendas y antes de lo demás del culto, para comentar dos cosas. Entendemos que Dios nos sostiene a través de, y lo vamos a ver ahorita en la predicación, de otros hermanos que nos ayudan a caminar en Él. Entonces ahora quiero anunciarles que en este año tenemos como objetivo que la iglesia vaya más a las casas. Y cuando decimos la iglesia, no solo es el pastor. En este caso, todos podemos visitarnos, pero particularmente los líderes de ministerios y los miembros del Consejo de Apoyo Pastoral. Tenemos encargada la labor de visitar los hogares de los miembros de la iglesia y de los asistentes regulares. Obviamente, en la medida que se van volviendo regulares algunas personas que vienen a asistir a la iglesia, pues también van a ser vinculados. Cuando son personas que vienen eventualmente, por lo general mi persona o alguien junto conmigo o alguien del equipo ministerial los llama o los visita. Pero en este caso, este año, los hermanos líderes ministeriales y los miembros del consejo van a hoy acercarse a los que vinieron
y preguntarles a qué hora los pueden visitar, qué día los pueden visitar. ¿Qué va a pasar? Cada uno de estos líderes de ministerio y miembros del consejo van a tener 2 familias para visitar cada 2 meses. A veces se repiten, a veces no, y es por sorteo, es decir, para que no tengamos la preferencia, vaya donde fulanito o sutanito, se sorteó para que sea más bien también de integración. Entonces hoy los hermanos que ya se les encargó del liderazgo ministerial, se les van a acercar a algunos de ustedes o a todos ustedes, y cuando se les acerquen, por favor, cuadran con ellos día y lugar, preferiblemente en su hogar, para que los visiten este mes y el que viene, febrero, y el siguiente, en marzo. ¿Comprendido? Lo anuncio para que no se asusten, diga, pastor, aquí me va a venir a visitar a alguien, ¿qué hago? ¿Lo recibo o no lo recibo? Sí, recíbalo. ¿Lo atiendo o no lo atiendo? Atiéndalo. Pero al mismo tiempo sepa que él va a servir, no va a ser servido. Entonces él va a escuchar, van a ir por parejas, van a ir sea hombre y mujer o hombre y hombre, pero van a ir juntos, van a ir a escuchar, a hablar, pero solo a escuchar sus necesidades y a tratar de orar por usted y acompañarlo en la palabra de Dios. Eso es todo, una visita sencilla. No se vayan a estresar, no vayan a pensar que tengan que cambiar la casa, las cosas, que tengan que todo organizarlo de forma diferente. No, tal y como somos. Tienen prohibido los que van a visitar criticar. No se preocupen. Y no van a referir cosas que no sean las necesarias para acompañar. De resto, no hay problema, el barrio, el lugar, no hay ningún inconveniente. Si no pueden ir por X o Y razón, al menos van a llamar, pero van a cuadrar. Lo preferible es ir a visitar. Por un lado. Por otro lado, hemos decidido este año, junto con el hecho de acompañar en las casas, la iglesia en las casas, tener como objetivo mejorar las instalaciones de la iglesia, lo que nos sirve como casa. Tenemos en marzo un evento a nivel nacional de la Denominación Bautista Colombiana, pero también ya hemos hecho algunos arreglos, queremos terminar el frente, queremos arreglar la pared de al frente en el segundo piso que tiene una grieta grande. Entonces para eso, aunque Carlitos ahorita lo va a recordar, el cofre ocre ya no es para ofrenda misionera, sino pro templo. Si quieren dar ofrenda misionera, pueden colocar ofrenda misionera en un sobre. Hay hermanos que están ahorrando para dar ofrenda misionera en una alcancía, pero ese potecito va a ser para pro templo. Queríamos y queremos que este año las vendimias, al menos cada 15 días, sean para el templo. Pero, como viene la asamblea y las hermanas a nivel nacional son muchas de la Denominación Bautista Colombiana, no caben en este local que es más pequeño, tampoco dicen que caben en el de la primera iglesia bautista. Creo que van a alquilar un salón grande para la reunión de mujeres el día 20 de marzo. Han pedido a las mujeres, a los ministerios y líderes ministeriales de las mujeres en las iglesias bautistas del sector que hagan un aporte siempre significativo de 500,000 pesos, porque somos muy poquitas iglesias en los 2 Santanderes. Entonces eso es bastante dinero, por lo cual en estas primeras semanas, todo desde hoy hasta que termine febrero, vamos a ver si lo continuamos un poco hasta marzo, al menos hoy hasta febrero, las vendimias sean semanales y el dinero que se recoja no sea para el templo, todavía no, sino para aportar a ese evento, porque es bastante grande la suma. Entonces hoy hay vendimia y se recoge la ganancia para ahorrar, para ayudar al aporte para el evento de mujeres el 20 de marzo, evento nacional. ¿Queda claro? O sea que si hoy tienen hambre, se vende empanada con su respectivo jugo de papeleta, no, de papelón, con su respectiva bebida. Siempre queremos hacerlo también aquí en el lugar cerca donde está el baño, que está al paso hacia el garaje. Ahí hay un escritorio, ahí se van a asignar para que puedan pasar con tranquilidad y comer, y también allá hay sillas en la parte del lado de la oficina. Ya cuando no estén los niños podrían hacerse en algunas sillas. La idea es que no utilicemos el lugar de culto, sino solo para culto y allá para comer, para zona de alimentación, finalizado el culto. Entonces, 2 cosas: visitas a recibirlas
y aprovechar las vendimias a aportar y a colaborar y también a alimentarnos. Dios los bendiga. Ahora vamos a bendecir al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor. Como dice tu palabra en 2 de Corintios, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros con toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para las buenas obras. Amén. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de traer nuestras ofrendas, diezmos, dádivas, Señor, a ti, Padre, porque tú quieres, Señor, que te bendigamos, Señor, a ti siempre, con todo también, aún con las cosas materiales, Padre, las espirituales y todo, Señor, la honra sea para ti, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú eres maravilloso, Señor. Tú quieres siempre bendecirnos en todo momento, Señor. Y una de las cosas maravillosas es que tú nos bendices a través de nuestras ofrendas y diezmos, Señor. Tú nos sostienes, Señor, como decía la canción, siempre nos sostienes, Señor, en todo lugar y en todas partes, Señor. Aún en los trabajos, Señor, tú nos sostienes, Señor, en medio de los trabajos y nos das, Señor, en abundancia, Padre. Gracias, Padre. Bendecimos, glorificamos, santificamos tu nombre en el poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos pasar a ofrendar y traer nuestro culto. El cofre ocre es para el pro templo, los que después tendremos en otra oportunidad para las misiones, pero ahorita se está recolectando para el pro templo. Mi ofrenda hoy, aleluya, mi ofrenda hoy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda hoy, con gozo hoy, aleluya, con gozo hoy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, con gozo hoy. A invitar al pastor Yoley para que oremos por él, para escuchar el mensaje, la palabra del Señor. Vamos a estar atentos a ese mensaje maravilloso de Dios. Amantísimo Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, por este privilegio, Padre, de oír tu palabra a través del pastor, Señor. Bendícelo, Padre de la gloria, dale la sabiduría que tú quieres darle, Señor, para darnos, Señor, ese mensaje maravilloso a cada uno de nosotros y que podamos discernir, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre bendito, por el pastor y gracias por su familia, gracias por sus hijos, gracias, Señor, porque tú los guardas, los cuidas y le ayudas, Señor, en cada momento, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias, Señor, por cada uno de nosotros que vamos a oír el mensaje de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Gracias, mi hermano Carlos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a compartir la palabra en Efesios. Y wow, este tiene bastante volumen. Wow. ¿Se escucha mucho eco, no? ¿No? Y vamos a dar continuidad a la serie que tenemos en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Recuerdan que la semana pasada reactivamos la serie de Efesios sobre la unidad de la iglesia, precisamente en el capítulo 4. Entonces hoy vamos a darle continuidad
a ello. La semana pasada hicimos un repaso de lo que se enseñó como introducción, un repaso de lo que se enseñó a final del año pasado y a principio de este. Y también repasamos los puntos que hemos visto en la carta de los Efesios en los primeros 3 capítulos sobre la unidad de la iglesia en Cristo. Y dijimos que del capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16, 4:1 al 16, incluso la Reina Valera resalta el subtítulo "La unidad del Espíritu". Está al centro de la carta en el sentido de que une la doctrina con la práctica, las dos partes de la carta en cuanto a la unidad en Cristo. Y lo titulamos "Llamados y perfeccionados en Cristo". Los primeros 6 versículos hablamos de llamados y hablamos de que estamos llamados a mantener la unidad en Cristo. Y dejamos los versículos 7 al 16 para hablar de perfeccionados para crecer en la unidad en Cristo. Así que le voy a pedir que por favor leamos los primeros 6 versículos inicialmente y luego vamos a entrar en la enseñanza de hoy del versículo 7 al versículo 13. Dice la palabra de Dios. Yo leo en Reina Valera contemporánea: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Esta porción del capítulo 4, versículo 1 al 16, la trabajamos la semana pasada centrados en el hecho de que estamos llamados a mantener la unidad del Espíritu. Y uno dice, ¿al fin somos uno o nos hacemos uno? Las dos cosas. Ya somos uno por creer en el mismo Señor, según el versículo 5, Jesucristo, por tener el mismo Padre, según el versículo 6, un Dios y Padre de todos, y por tener el mismo Espíritu, según el versículo 4, que nos une en un solo cuerpo. Incluso veíamos allí la verdad de la triunidad divina en la iglesia. Un Espíritu que nos da vida a todos como cuerpo, un Señor que nos da una fe en Él, que se da testimonio con un bautismo, y un Dios y Padre que nos hace parte de la misma familia. Él está por sobre todos y Él actúa en todos. El asunto es que los primeros versículos nos llaman a mantener esa vida digna a la que fuimos llamados, en humilde amor y en vinculante paz. No voy a volver a predicar, simplemente quiero introducir con lo que vimos la semana pasada. Y hablamos de que se habla de lo interno y lo externo, mansos y humildes en el interior para poder ser tolerantes y pacientes en el exterior. Y hablamos mucho de que la humildad no es pensar mal de uno, sino pensar menos en uno y en dar menos rienda suelta a nuestros pensamientos centrados en nosotros para poder soportar a los otros y ayudar a los otros. Y hablamos de que debemos enlazarnos, que es paradójico pero intencional. Pablo dice que está preso, está atado, está encadenado por predicar a Cristo, y dice: ustedes encadénense, enlácense, literalmente, aunque es otra palabra en el griego, dice enlácense. Cuando dice en el versículo 3 el vínculo de la paz, pónganse un lazo que sea la paz, que vivan en paz, mantengan la paz, lleven esta vida que se supone que no tienen los demás. Decíamos en ese momento, lo resaltamos hoy en nuestra introducción, el cristiano no se distingue del mundano porque tiene más dinero, ni porque tiene más prestigio,
ni porque tiene mejor salud, ni porque tiene más reconocimiento, en general porque no tiene mejores cosas según el mundo, sino porque tiene más paz. Una paz que dijo Cristo sobrepasa todo entendimiento. Internamente y luego relacionalmente es capaz de mantener la paz por amor al Señor. Y dijimos llamados y perfeccionados. Hoy veamos el tema perfeccionados, que desde ya les pido que por favor recuerde que si Dios nos llama y perfecciona para asegurar la unidad de la iglesia, es para que entendamos cómo tenemos que vivir, pero también que tenemos que madurar. Perfección es maduración. Madurez es una palabra más moderna para entenderlo. Todos debemos madurar. Así estemos viejos en edad o viejos en el evangelio, debemos seguir madurando, perfeccionándonos para que la iglesia crezca. La iglesia no solo debe crecer en número, debe crecer principalmente en imagen de Cristo, y para eso debemos madurar. Versículos 7 en adelante, voy a leerlo y vamos a abordarlos ahora. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Recuerde que es un solo don, ¿no? Don singular de Cristo. Verso 8, por esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Ahí hay dones en plural, citando un salmo. Verso 9, y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. Verso 10, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ahí está la palabra clave del día de hoy, perfeccionar a los santos, que son los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad, subraya esto, la verdad en amor, y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificándose en amor viene a ser sinónimo de la verdad en amor para crecer, o crecer con la verdad en amor. Podríamos haber titulado así este mensaje, ¿no? Crecer por medio de la verdad en amor. Se puede crecer en la unidad, se puede mantener, pero también se puede crecer. Pasa como voy a hacer un ejemplo de discipulado básico, primeras 2 lecciones que manejamos en el discipulado con todas las personas que van a ingresar a la iglesia o que van a bautizarse. Si ya son bautizados van a ingresar, si no lo son se van a bautizar. Incluye 2 cuestiones esenciales para los que se han convertido o se van a convertir: arrepentimiento y fe. Y uno le dice a la persona, hay que crecer en la fe, y la persona dice, sí, hay que crecer en la fe, porque fe es confianza, fe es entendimiento, fe es entrega. Y dice, yo cada día puedo confiar más en Cristo y entender mejor el evangelio y entregarme más a Cristo, puedo crecer en la fe. Pero uno le dice, también hay que crecer en el arrepentimiento.
La persona pues duda inicialmente, ¿cómo así crecer en el arrepentimiento? Si yo ya me arrepentí y ya Cristo me perdonó, ¿por qué tengo que arrepentirme más? ¿Es volver a arrepentirme de lo que ya hice? No. No se trata de arrepentirse de aquello por lo cual ya fue perdonado. Se trata de crecer en la capacidad de entender qué es lo que ofende a Dios y tener la sensibilidad para poder arrepentirse más rápidamente, más genuinamente cuando caiga en un pecado, e incluso por crecer en esa sensibilidad no caer en el pecado, pero ser más rápido, tener lo que se le llamó de David, un corazón conforme al corazón de Dios, es decir, una sensibilidad para cuando caigo, venir delante del Señor, cada día tener más capacidad de arrepentirme, más susceptibilidad en contra del pecado y más sensibilidad para venir delante de Dios cuando peco. ¿Se puede crecer en arrepentimiento? También. Pues uno dice, ¿se puede crecer en unidad? Sí. ¿Y cómo podemos estar más unidos? ¿Nos pegamos más? ¿Qué hacemos para pegarnos más? ¿Nos amarramos? Entonces lo vemos muy físicamente, ¿no? Ahorita nos vamos a visitar en este año, pero más unidos como estar viviendo, esto se le escribió a la iglesia después de la época primitiva, y en un principio ellos vivieron todos juntos en Jerusalén. Luego esto no se pudo aplicar mucho en las otras partes, pero trataban de estar los más juntos posibles y compartir todas las cosas. Más juntos que vivir juntos, pues uno dice, ¿qué más se puede hacer? Pues para que crezcamos en unidad, tenemos que madurar a la imagen de Cristo, ser cada día más como el Señor, y vamos a estar más unidos. Es paradójico, es ser, y esto lo vamos a ver al final, más enseñables cada día, dejarnos enseñar y transformar por Dios a través de las personas que Dios designa en la iglesia. Así vamos a estar más unidos. Iba a poner más ejemplos, pero no, lo vamos a ver con el mismo texto. 3 cosas vemos de la unidad que Cristo hace que crezca en la iglesia al madurarnos o al perfeccionarnos. Primero, Cristo dio dones, o dio su gracia, a cada uno. Todos tenemos la gracia de Cristo y por eso habla de dones en los versículos iniciales. Luego Cristo constituyó los hombres o personas necesarias para hacer madurar a la iglesia, y al final Cristo es la medida del crecimiento o de la madurez de la iglesia. Mire conmigo por favor el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Cristo se dio, y junto con Cristo se nos dio la gracia, que no solamente es el favor perdonándonos, sino el favor ayudándonos, trabajando en nosotros. Por medio del regalo de Cristo se nos ha dado gracia, y esa gracia es para que tengamos las capacidades, ya después aparecen plurales en el versículo 8, dones a los hombres, cada uno de nosotros, para poder madurar. Dios nos ayude en cada aspecto. Y aquí viene un texto que muchas veces es interpretado de una forma más espiritual que práctica, más ilustrativa de lo que pasó con Cristo después de la muerte, que lo que realmente quiere el texto decirnos, que es lo que nos ha capacitado en Cristo Dios. Mire lo que dice el verso 8. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y ahí está citando el Salmo 68, 18. Luego va a venir la explicación, y la explicación no habla de los cautivos, sino habla de la subida y la bajada. Principio bíblico práctico para entender la Biblia. Lo que la Biblia resalta y explica es lo que usted tiene que entender y creer. Lo que no resalta y no explica, no lo especule y no se lo imagine. Déjelo ahí. No se invente. Porque, por ejemplo, con el hecho de los cautivos, se ha elaborado una gran teoría desde siempre para decir que cuando Cristo murió, como después en el versículo 9 dice que descendió a lo más profundo de la tierra, bajó por la gente que había creído en Dios, en el mismo infierno, algunos dicen, otros dicen a un ladito, que se le llamaban paraíso, y como estaban ahí cautivos o presos sin que todavía fueran salvados, después de muertos los agarró y se los llevó para arriba, porque llevaba a los cautivos. Eso suena muy bueno y ha tenido tanta importancia a nivel de la historia que
quedado incluso registrado en documentos cristianos históricos como el credo apostólico, que es muy antiguo. El credo apostólico dice: creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Dios, nuestro Señor. Bueno, a lo último dice: creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia universal, no católica romana, católica es que es universal. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero antesito de eso, me salté, por saltarme hasta allá, dice que descendió a los infiernos Jesús y al tercer día resucitó de entre los muertos. Lo que voy a decir, por favor no me vaya a tachar de hereje, ni vaya a buscar en YouTube decir eso no lo dicen desde antes. Lo que voy a decir lo dicen ministerios muy avanzados en enseñanza. Han dicho que hay que, como la infalible es la Biblia y la interpretación bíblica puede fallar, aunque esté en un documento histórico tan antiguo como el Credo de los Apóstoles, se ha dicho que eso hay que corregirlo, porque el texto no dice literalmente que descendió al infierno, ni dice, ni tampoco resalta que se llevó gente que estuviera allí presa para el cielo. El texto solo dice que cita el Salmo 68, 18 y habla de la subida y la bajada, no más. Y la enseñanza ahí es que dejó capacidades o dones para que la iglesia siga madurando, nada más. Eso es todo. Entonces algunos dicen: hay que corregir esto, Cristo no descendió al infierno. Herejía. O si usted quiere seguir creyendo que descendió al infierno, no hay problema, eso no tiene ninguna clase de trunco contra la doctrina cristiana. Hay otros textos, como en una carta de Pedro, donde dice que descendió en el Espíritu y predicó a los del tiempo de Noé. Ya ese texto es más complejo de enseñar y ahí sí se puede de pronto apoyar a una persona más para dar esta postura, pero este no lo dice claramente. ¿Qué dice aquí? Tuve que hacer la aclaración porque ustedes han escuchado esto, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? Mire la explicación en el versículo. Ahora, alguien me dirá: ¿y por qué dice los cautivos? Bueno, antes de decir la explicación del versículo 9, los cautivos es por una razón sencilla. Hay otro texto donde Pablo habla de que, utilizando la misma figura en la mente de la época, de que cuando Cristo vino, dice que exhibió, cuando venció en la cruz, exhibió públicamente a Satanás y a todos sus demonios, mostrando la victoria. ¿Por qué dice eso? Por la misma razón que aquí habla de cautivos y el Salmo 68 habla de cautivos. ¿Sabe qué pasaba cuando un rey conquistaba una ciudad? Se llevaba gente cautiva, hoy le diríamos secuestrada, ¿cierto? Se llevaba a los que pudiera esclavizar, y eso era para mostrar que tenía una gran victoria. Y sí, los exhibía públicamente o los ridiculizaba. Los hacía desfilar, y muchas veces los hacían desfilar desnudos para llegar hasta la ciudad donde los llevaban cautivos del reino donde los habían tomado y donde habían vencido. Se los llevaban a su reino cautivos, secuestrados y esclavizados, y los hacían ingresar en fila y la gente se burlaba de ellos, incluso algunas veces hasta desnudos, y otros eran tan terribles que hasta les cortaban. Usted lo puede leer en la Biblia, hay textos donde habla de esto, hasta les cortaban los pulgares, sobre todo si eran reyes o personas de eminencia, para avergonzarlos. Así como en el texto de Pablo, no lo voy a buscar, donde dice que exhibió públicamente los principados y potestades de Satanás, es decir, a los seres espirituales de las regiones de maldad, del maligno, y no sucedió realmente que viéramos a ningún demonio desfilar desnudo, sino que significa que los venció. Así aquí los cautivos significa que simplemente el Señor venció, eso es todo. Amén. Venció. Que como los reyes cuando vencían y llevaban gente cautiva, así Cristo cita el Salmo 68, 18, hablando también el Salmo 68, 18 simbólicamente de que Dios vence, aquí que Cristo venció al morir por nosotros en la cruz. ¿Claro? ¿Seguro? Viene que bregué bastante para poderlo explicar y no enredarme diciéndolo. Ahora, en el versículo 19 da la explicación del por qué cita el Salmo 68, 18 en el versículo 8. Dice: y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido hasta a lo más profundo de la tierra. Aclaremos, lo más profundo de la tierra puede ser traducido lo más profundo o las partes interiores de la tierra, que sí, la Biblia habla del cielo, la tierra y por debajo de la tierra, pero también puede ser traducido lo más bajo de la tierra, sin ser la parte de adentro de la tierra. Algunos han dicho de que esto simplemente alude al hecho de que Cristo, viniendo del cielo, bajó y se humilló hasta la tierra para morir en lo más
terrible y humillante que era la cruz, así como dice Filipenses capítulo 2, que Cristo no estimó el ser igual a Dios, estando en el cielo como cosa que aferrarse, sino que descendió, se humilló, se hizo obediente hasta lo más profundo, hasta lo más bajo, hasta morir en la muerte en la cruz. Algunos dicen que llegó hasta ahí, no por debajo de la tierra, porque el texto puede ser traducido, sino hasta lo bajo, hasta lo más bajo. Pero también puede traducirse que pasó por debajo de la tierra, no hay ningún problema. Pero aquí más naturalmente sería, lo más bajo de la tierra sería la sepultura, no el infierno, porque no lo menciona acá. No menciona lugares con seres condenados, sino solamente debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que viniendo desde tan arriba, llegó hasta tan abajo, hasta ser muerto y enterrado por nosotros. La enseñanza es sencilla. Él vino desde el cielo y se bajó tanto y se humilló tanto para que nosotros ¿qué? Piénselo. ¿Para qué todo eso? Yo me he esforzado bastante en predicarlo y esto, a verdad, es más grande lo que hizo Cristo que la fuerza que yo hice ahorita aquí. ¿Para qué hizo Cristo todo eso? ¿Para qué? Para salvarnos, ¿cierto? ¿Y la salvación incluye el tiquete al cielo después de la muerte o incluye también que nos cambie Dios antes de la muerte aquí en la tierra? Aquí también, ¿cierto? Hay un paquete completo que incluye no solamente la justificación para la glorificación futura, sino también para la santificación presente, para que todos los días seamos más como Cristo. Es más lo que hizo Cristo que lo que nosotros pensamos, y a veces no queremos ni esforzarnos un poquito, no solo para entender el texto, sino para entender, que es lo más grande, los extremos que pone en este texto. Es más claro en Filipenses 2, pero aquí lo que el apóstol está resaltando es: todo esto lo hizo Cristo para que no solamente los perdonaran, sino también para cuando vivan en esta tierra como iglesia, vivan como Él vivió, para que cada día se parezcan más a Él, que es lo que va a enseñar, para que tengan la gracia, ya lo dijimos, o la capacidad de ser transformados y madurar y cada día parecerse más a Cristo, no simplemente para que digan, ya me salvó Cristo, ahora espero, me quedo igual de enano espiritualmente y espero hasta que el Señor venga por mí. O no, ojalá que venga hoy por mí para que yo no tenga que crecer más, no tenga que cambiar el carácter, no tenga que cambiar la forma de ser, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de vivir, no tenga que cambiar nada, que venga el Señor ya por mí. No. Esto es para que sepamos que esto que va a hablar Pablo le costó a Cristo todo esto. Aquí el asunto es el contraste grande. Cristo hizo todo esto para dársenos, para que al subir subiera victorioso, simbolizado por los cautivos, derrotando al enemigo de nuestra alma, Satanás, para que al bajar se humillara hasta ser muerto y muerto hasta ser sepultado, como dice el Evangelio en 1 Corintios 15, no solamente que murió, sino que también fue sepultado, para que entonces al volver a subir, esta es la clave del texto, miren por favor conmigo, de nuevo nuestro texto base, Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el que también ascendió, y aquí está la clave, ¿por dónde? Filipenses dice, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Aquí dice que ascendió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Caramba, para llenarlo todo. ¿Qué es lo que llenó Cristo cuando subió al cielo? Sí, lo llenó todo. Gracias, hermano. Llenó el vaso, llenó la tierra, llenó mi vida. ¿Qué llenó y con qué lo llenó? La clave está en el mismo texto. Por favor, vaya conmigo de nuevo. Importante, todo lo que hizo Cristo para que al subir estuviera por encima de toda su autoridad en el cielo mismo y llenara todo. ¿Pero qué llenó? Mire por favor el capítulo 1, versículo 22 y 23. Ya lo pasamos el año pasado, pero hay que recordarlo, detalles se nos olvidan. Hablando Pablo al iniciar su carta, que ora para que conozcamos mejor a Dios, para que Dios se nos revele más, Cristo lo conozcamos mejor, termina el capítulo 1 diciendo, Dios, verso 22, Dios, Efesios 1, 22, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia. ¿A quién le dio? A Cristo, como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Entonces, si Cristo lo llena todo, especialmente, ¿qué se supone según estos versículos que llena? Llena a su iglesia, a los que creen en Él. Todo esto lo hizo para llenarnos de Él, y al llenarnos de Él, llenarnos con la capacidad de cada día ser más como Él. Amén. Eso es todo. Y uno dice, ¿tanto enredo para decir eso? Pues sí, hermanos, porque está escrito en un lenguaje más antiguo, está escrito en griego, era para la época, se citan textos del Antiguo Testamento, hay que hablar del contexto histórico de toda esta cuestión para que no pensemos, pero se sacó eso de la manga. No, no, entendámoslo bien. Esto se hace para el apóstol Pablo, para que se den cuenta que todo estaba escrito y que todo está centrado en Cristo y que la iglesia tiene su centro en Cristo. Ya lo hemos dicho varias veces, pero a ver. El centro de la iglesia no es el culto, aunque hagamos culto. El centro de la iglesia no es el pastor, aunque haya un pastor. El centro de la iglesia no es el ministerio, aunque haya ministerios. El centro de la iglesia y la misma cabeza de la iglesia no son las personas que colaboran o que asisten a la iglesia. ¿Quién es? Cristo. Se nos olvida. Por eso a veces la unidad pensamos que está en tener más cultos. Vamos a crecer en unidad, más cultos. Vamos a crecer en unidad, pongamos al pastor más en todos lados. Vamos a crecer en unidad, vamos a hacer más actividades ministeriales. Y resulta que entre más hacemos, si no las centramos todo lo que hacemos, por bueno que sea, por bíblico que sea, en Cristo, no aumentamos la unidad, sino que hasta podemos perderla. Nos llamamos cristianos porque nuestra fe está puesta en Cristo, y Cristo fue el que dejó todo para que podamos ser cada día más como Él. Habiendo dicho esto, Cristo constituyó hombres o personas necesarias para que la iglesia crezca en unidad, lo conozcan más a Él y tengan una mejor relación con Él y lo reflejen más a Él. Mira el versículo 11 conmigo. Y Él mismo, ¿quién es el mismo? Cristo. Verso 11, Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Resalte, antes de que se me olvide, que no son 5 sino 4, y el cuarto está unido con 2 características: pastores y maestros. Algunos han dicho, el regalo de Cristo en general es uno, así como el fruto del Espíritu es uno, pero se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, en varias cosas. Así el regalo de Cristo es uno, y es un grupo de gente que dentro de las iglesias pueda ayudar a la iglesia a ser más como Cristo. Y ese grupo de gente, porque fue un solo Cristo el que se entregó, está seccionado en varios roles o en varios tipos de ministros o de siervos. Los primeros que aparecen ahí, ¿cuáles son? Apóstoles. Y vamos a unirlos, aunque están separados en el texto, con los profetas, para efectos de recortar el tiempo. Por favor, vaya conmigo a Efesios mismo, capítulo 2, versículo 20. De nuevo en el mismo texto vamos a ver qué dice apóstoles y profetas. Yo sé, hermanos, yo sé que aquí hay hermanos que han visto o personas que han visto en iglesias que tienen apóstoles, y yo sé que hay algunos que dicen, no, apóstoles no hay hoy en día. Vamos a ver muy rápidamente esto de los apóstoles para la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Recuerden que una figura para crecer es construir una casa, pero la casa tiene que tener un fundamento, y el fundamento lo pusieron los apóstoles y profetas. ¿Y cuál era la piedra principal de ese fundamento que ellos pusieron? Jesucristo mismo. Es la piedra angular, la piedra principal. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que simboliza que los apóstoles y profetas pusieron a Cristo como el fundamento de lo que es la iglesia, y también dice el texto que ya no se puede tener otro fundamento, solo Cristo es el fundamento. Otro texto. Ahora, Efesios capítulo 3, un poquito más adelante, versículo 5. Leamos desde el 4, Efesios 3, 4. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo. Decíamos en ese momento que el misterio de Cristo es el evangelio, y que el evangelio sería predicado a los que no eran judíos. Lo explicamos en ese momento,
Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Tradicionalmente, o otra costumbre en enseñanza de escuela dominical o de institutos bíblicos, dice apóstoles, los autores del Nuevo Testamento; profetas, los autores del Antiguo Testamento, y ya con eso uno empata. Sí, claro, predominantemente se les llamó profetas a los que Dios envió a hablarle al pueblo en el Antiguo Testamento y a los que Dios usó para escribir el Antiguo Testamento. Y allá en el Antiguo Testamento no existe la categoría especial de apóstoles, sino en el Nuevo Testamento, y son los que escribieron, primero enseñaron la doctrina cristiana y luego escribieron ellos junto con los equipo apostólico la Biblia, el Nuevo Testamento. Pero aquí habla de los dos como en ese tiempo, apóstoles y profetas. ¿Habían profetas en el tiempo apostólico, en el tiempo del Nuevo Testamento? Sí. Incluso Pablo es contado como profeta y maestro en Hechos capítulo 11, si no recuerdo mal, cuando se habla de que van a ser enviados, o 13, cuando se dice que son enviados, dice que Pablo y Bernabé estaban dentro de los que eran considerados profetas y maestros. ¿Qué hace un apóstol y qué hace un profeta? Esto es muy importante. Yo sé que uno dice, ay, ya no, apóstoles no tenemos, y ya, y profetas, eso que no vengan aquí a decirnos cosas raras que el Espíritu dijo, ni nada de eso, ya, pase eso y pasemos al siguiente punto. Espéreme, hermano, espéreme, porque es muy importante, porque la Biblia lo dice que dentro del don de Cristo están este tipo de personas capacitadas con un ministerio apostólico y profético. Entonces, ¿qué creemos en nuestra iglesia? Para recortar y luego ver en una clase de instituto bíblico todo el tema del ministerio apostólico y profético. Creemos que si hay apóstoles hoy en día, serían misioneros apostólicos, y si hay profetas, serían predicadores proféticos. ¿Qué queremos decir? Que la categoría de apóstoles especialmente quedó cerrada para los 12 del Cordero, que junto con sus equipos ministeriales o compañeros dejaron la doctrina establecida, pusieron el fundamento y quedó en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Que como apóstol significa enviado, pues cualquiera que sea enviado y tenga algunas características de ellos, como ir a empezar una obra hoy en día, poniendo el fundamento de predicar el evangelio para empezar una iglesia, se le podríamos llamar apóstol en el sentido de misionero. Pero no es de los apóstoles del Cordero, ni es una persona que tenga la categoría de los 12 apóstoles, ni va a manejar iglesias y va a mandar por encima de todos los pastores de las demás iglesias porque yo soy apóstol. No creemos eso. ¿Sí me explico? ¿Seguro? ¿Cuántos apóstoles hay en la iglesia Bautista el Buen Pastor? Pues no tenemos. Estoy hablando de que no los consideramos. Ahora, si alguien dijera, ese es el apóstol que está, por ejemplo, de Brian en Lebrija, pues bueno, si está diciéndolo en cuanto a que es el plantador que enviamos en misión a Lebrija, bien, pero si lo está diciendo porque es un apóstol, categoría del Cordero, que va a hacer milagros, va a dejar la Biblia, va a mandar sobre todos los demás y una cantidad de cosas más, no. Aquí no tenemos esos apóstoles. ¿Sí me explico? Sería más para quitarnos el problema hoy en día los misioneros, pero no son iguales que esos apóstoles, porque esos apóstoles pusieron el fundamento. Los misioneros no pueden cambiar el fundamento, no pueden decir cambiemos, que ya no sea Cristo, que sea Pedro, que sea Juan, que sea Yorley. No lo pueden cambiar. Entonces solo hay los 12 apóstoles, y si hoy en día a alguno le llaman apóstol, por mucho sería un misionero, pero no es un apóstol. Profetas. ¿Qué hacían los profetas? El Señor te dice. ¿Saben? En la iglesia donde yo nací, donde yo empecé, a mí me quedaba muy fácil. Primero porque yo, desde que me casé, antesito fue que empecé a trabajar. Critíquenme si yo no trabajé antes. Me casé con una mujer muy joven. Si hubiera sido el papá de esa chica, me hubiera indignado, no hubiera dejado que se la llevaran. Y yo mismo me hubiera golpeado o me hubiera puesto un freno. Empecé a trabajar fue porque me iba a casar, pero desde que trabajé empecé trabajando en ventas, he trabajado hablando, comercializando cosas. Si me callo a veces me salen letreros, a veces los gestos por la cara se me notan las cosas. Y entiendo que uno puede manipular con las palabras. Y entiendo que hay un deseo a veces en las iglesias, dependiendo de qué tipo de iglesias hayamos asistido y qué tipo de creyentes hayamos sido, para que cuando yo voy a la iglesia Dios me hable a mí. Y entiendo, porque crecí en ese ambiente cristiano,
donde si la predicación se había tornado como aburrida porque me ha puesto a enseñar mucho, y vamos ahorita a decirlo rápidamente, pero vuelvo y lo repito, el pastor es maestro y le toca enseñar. Así que si me toca enseñar un poquito más profundo, no piensen que es que quiero que se aburran, es que quiero que aprendan, ¿cierto? Mi intención no es aburrirlos, pero como veo que está medio aburrida la cosa, terminé 45 minutos, una hora de predicación, entonces digo, yo también siendo manipulado por el momento, dejándome manipular, el Señor está aquí. Entonces todo el mundo, claro, si es cierto, el Señor está en todos lugares, omnipresente, lo veíamos ahorita en la clase. Lo siento de una forma especial y te quiere hablar a tu necesidad. Y yo no me he mandado a hacer eso particularmente hablando, pero como estamos acostumbrados a que nos digan cosas de ese tipo y que el que se supone que es profeta me hable a mi situación particular, entonces todo el mundo, y si me bajo y digo, a ti Carlos, a ti Edilia, que viven en el apartamento cercano, pues entonces, ¿qué pasará? El Señor está hablando. De nuevo, ¿en algún momento Dios puede hacer esto? Yo creo que sí. Tanto los cesacionistas como los continuistas deben moderarse por la palabra. ¿Qué es un cesacionista? Cree que estos dones solamente fueron para la época de los apóstoles y profetas bíblicos y para que quedara la Biblia y para que ya no sigamos sino la palabra profética más segura, que es la Biblia. Pero los cesacionistas deben moderarse, porque cuando Dios quiere hacer algo lo hace así no sea el tiempo ni sea la moda. Sencillo, si Dios quiere hacer un milagro ahorita, aunque no hayan milagreros profesionales o con el don de sanidades, lo hace. Pero no es lo regular. Los continuistas, que creen que estos dones continúan y que se puede seguir profetizando de esa manera como profetizaban los profetas bíblicos, también tienen que demorarse la Biblia, porque yo no puedo estar llegando y diciéndole cosas a la gente que a veces hasta se salen de la escritura. Yo recuerdo que un muchacho en la iglesia en la que yo nací se había ido de la iglesia y no había vuelto, y teníamos una profeta, y la profeta, pues cuando llegó el muchacho, que el asunto es que uno mismo se manipula emocionalmente y puede terminar manipulando a los demás, sintió el llamado del Señor, según ella, de decirle, tú has vuelto, no te vuelvas a ir, porque seguramente si te vuelves a ir ya no volverás más. Algo así le dijo, la muerte te espera. Ese muchacho salió asustado porque se iba a morir si no seguía más en la iglesia. Todos en la iglesia dijeron, y se va a morir ese muchacho si no camina con el Señor, hágale, siga al Señor. Y entonces fueron, para recortarles la historia, él ni es cristiano ahorita ni se ha muerto. ¿Sí? ¿Quiere decir eso que alguien no se puede acercarme a mí a decirme algo de parte del Señor y no se cumpla? Sí, se puede acercar y lo puede hacer. Pero lo que pasa con el ministerio profético al ser visto de esa manera es que está siendo visto como un reemplazo de la palabra profética más segura, que es la Biblia. Y en las iglesias la gente está tomando el lugar de la exposición bíblica, del expositor bíblico, del que predica la Biblia, que es un predicador profético porque muestra la Biblia como palabra de Dios, lo está tomando el lugar, es un individuo o una individua. Y estamos yendo a él como el oráculo de Dios, como en tiempos del Antiguo Testamento, dígame la voluntad de Dios, en vez de ir a la palabra y en vez de dejar que me orienten por la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces por eso en esta iglesia damos énfasis en la palabra profética más segura, en la Biblia. Y el que quiera ser un profeta en esta iglesia tiene que ser un muy buen predicador. Y va a profetizar en el sentido de que vas a poner la palabra profética más segura. ¿Amén? ¿Se entiende? De nuevo, ¿eso quiere decir que en algún momento ellos no me pueden poner un sentir por alguien? Sí. ¿Para decirle algo de parte del Señor? Sí. Pero tratemos de evitarlo. A veces se nos cruzan los cables entre lo que Dios dice, lo que yo me imagino y lo que la gente me contó. Entonces a veces meto una mezcolanza ahí. Puedo ir a decirle a la persona, a mí el Señor, o percibo de parte de Dios que usted debería tener en cuenta esto, he venido orando y tengo esta carga por usted. En vez de llegar y decir, el Señor te dice, y pararse con toda la autoridad del Antiguo Testamento y de pronto ni se cumpla, o no concuerde, que es peor aún, con lo que dice la Biblia. De esa categoría yo conozco ejemplos en Bucaramanga, como por ejemplo que una mujer profeta en una iglesia se levantó y a dos parejas que se iban a casar le dijo, usted no se casa con usted, el Señor dice que usted se casa con ella, y que ella no se casa con usted, sino se casa con él, y así al revés. Lo mismo pero en sentido contrario, y cruzó los cables. ¿Eso fue real? Ambos se casaron porque obedecían al Señor, y aquí está el problema. Después les cuento qué pasó con eso en la vida real, pero qué sucedió con esas parejas, pero aquí está el problema que yo identifiqué en nuestra iglesia en ese momento y que hablamos con el pastor de esa iglesia, que todavía está en esa iglesia y seguimos trabajándolo. Así crean que los dones continúan, cuidado, porque el profeta no puede reemplazar la Biblia.
el que se supone que Dios usa para decir algo. Diga, no, reemplaza. ¿Qué? Cuando uno va a ver, la gente no ora, sino que llama, venga profeta, dígame qué pasó. Y ni ora ni lee su palabra, ni va a culto ni se deja enseñar. Entonces cuidado con eso, cuidado con eso. Entendido lo de apóstoles y profetas que pusieron fundamento y fueron históricamente en el pasado para dejar la Biblia. Ahora, evangelistas, tranquilos que yo voy a tratar de resumir lo que viene. Evangelistas serían predicadores como vemos en Hechos de los Apóstoles a Felipe, que le predicó el etíope eunuco, que predominantemente estaban predicando no para edificar la iglesia, sino para convertir a los que no eran creyentes. Eso es todo. Vemos una transición, si usted lo quiere ver, entre apóstoles, profetas. Están primero en esta lista, están primero en la lista de 1 Corintios 12, están primero en todas las listas de Pablo, porque fueron primeros para poner el fundamento históricamente, pero hay una transición de los apóstoles y profetas poniendo el fundamento, los evangelistas difundiendo, llevando más allá. De hecho, Felipe se ve en Hechos de los Apóstoles yendo a Samaria. Cristo había dicho, predicarán este evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces son predicadores también del evangelio transicionales, llevando a otros ambientes, a otras culturas, que en nuestras iglesias podían ser, también se les podría llamar evangelistas o predicadores de afuera, o personas que llevan y hacen actividades especiales a inconversos. Yo no le veo el problema a eso, ni la mayoría se los ve, pero el problema casi siempre se ve con los primeros, con los apóstoles y profetas, ¿cierto? El asunto aquí es qué es lo que más se ve en todas las iglesias, en la Biblia y en las iglesias de hoy en día. El pastor. El primer librito que yo me leí de la serie sobre el pastor, de una serie sobre diferentes temas, una serie que se llama Discovery, dice, mi pastor, algo así decía. Si es flaco, no es buen administrador y se queda sin tener para comer. Si es gordo, no es muy espiritual y nunca ayuna. Si es joven, le falta experiencia y no es capaz de enseñar desde la vivencia en Cristo. Si es viejo, no entiende las nuevas generaciones, le falta sensibilidad a las nuevas formas de hacer las cosas. Si es feo, si es bonito, si es grande, si es pequeño, o sea, siempre hay un pero. Porque como le preguntaba yo a un hermano que era predicador itinerante, para mí un tipo de evangelista, porque predicaba era más para ayudar a las iglesias a la conversión de gente, le decía yo, ¿y por qué no se queda en una iglesia? ¿Qué es en una iglesia allí? Que Dios lo use. No, hermano, porque se pierde la unción. Se acaba la unción. Yo le dije, ¿no será que más bien lo conocen a usted? Y se acaba la expectativa, porque cuando llega alguien nuevo a predicar, todo el mundo, uy. De hecho, se vuelve tal costumbre que muchas iglesias, porque nos entretienen más que edificarnos, tienen que obligatoriamente estar trayendo un predicador al menos cada mes, a veces cada semana, para que la persona, como ya le aburre el mismo predicador, ya le aburre el mismo evangelio y ya no le gusta ese mismo pastor, que o se están engordando o se están flacando, o ya le conocemos la vida, así tenga buen testimonio, entonces tráigame otro que hable diferente. Y hermano, es tan así que, por ejemplo, esto de la novedad de una persona diferente, que la sociedad, la Junta Misionera de Estados Unidos de los Bautistas, no manda nunca a un misionero a un país que sea del mismo país. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, si usted está allá como latino, se hace bautista, bueno, ya aquí ya es bautista o creyente, pero allá se mete dentro de una iglesia bautista afiliada a la Convención Bautista del Sur, y luego se hace ministro, se capacita y lo llaman a ser misionero, y usted responde al llamado. Si usted es colombiano, lo mandan a cualquier país de Latinoamérica menos a Colombia. Lo mandan a Uruguay, a Paraguay, a Perú, a Chile, a Ecuador. Ojalá lo manden, si usted sabe idioma inglés, a un país en habla inglesa o un país de otro lado del mundo, porque cuando llega alguien suceden dos cosas: lo mundano y lo espiritual. Lo mundano, uy, ese que llegó a hablar raro, uy, ese es diferente, uy, hace otra cosa. El deseo morboso, el sentido de querer ver algo raro. Pero también en el sentido espiritual, cuando yo veo a alguien que salió de su cultura, salió de su lugar de origen y sacrificó su familia, su contexto, su vida para venir a predicarnos a nosotros en este contexto con otra situación, veo algo de reflejo de lo que Cristo hizo dejando el cielo por nosotros acá a la tierra. Por eso lo hacen.
Y a veces, como le decía este predicador, en las iglesias nadie quiere quedarse solo en una iglesia y quiere que lo tengan en todas las iglesias predicando para que no se aburran de él. Y para que todos los donde llegue, todo el mundo, uy, llegó el predicador. La forma de predicar, las enseñanzas que trae, el estilo, el carácter es nuevo. Y si se queda, pasa a ser de los que ya aburren. Ya lo conocemos. ¿Ya para qué? Ya sabe uno. Por eso cosas como que yo no estoy de acuerdo con todos los puntos secundarios de la doctrina de lo que predicaba John MacArthur, pero para mí es un milagro que ese hombre pasara más de 50 años en una misma iglesia predicando y siendo el pastor. ¿Sí, en serio? ¿Eso es un milagro? No que él se los aguantara a ellos, que ellos se lo aguantaran a él. En serio, la gente se aburre y más si lo idolatran, si idolatran a la persona, la quieren sacar. Por eso el oficio pastoral es tan complejo y por eso una rotación continua es buena también en el oficio pastoral en las iglesias. Yo no estoy en contra de eso, se los he dicho varias veces y creo que vamos a tener un sermón. No me detengo más acá, voy a terminar y voy a cerrar este texto hoy para que la semana entrante hablemos del ministerio pastoral, ¿listo? Y adentremos en eso. Pero aquí hablemos algo sencillo que profundizaremos la semana entrante. Ahí el pastor es maestro. No dice otros pastores y otros maestros. Lea bien el texto conmigo en Efesios capítulo 5, versículo 11. Léalo bien conmigo, por favor, al final. ¿Dice otros pastores y otros maestros? No. Dice otros pastores y maestros. Y lo veremos porque el pastor alimenta a las ovejas, es una simbología. El que está pastoreando tiene que alimentar al pueblo con la palabra de Dios, enseñando. ¿A fin de qué? De que se hagan más perfectos los pastores, los apóstoles, los profetas y los ministros. ¿De que maduren quiénes? Los santos, que son los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que toda esta gente Dios la da para que maduremos todos los creyentes de la iglesia y para que todos sepamos servir. Ministerio es servir, para que todos estemos capacitados para servir. Claro, alguien dijo alguna vez, cuidado, porque con esto, exagerando el énfasis, pueden decir, el pastor dice, me dedico solo a enseñar y allá todos que sirvan, y yo no muevo ni una uña. No, el pastor tiene que enseñar a servir desde la enseñanza, que es lo primordial de su oficio, pero también desde el ejemplo. Lo hablaremos la semana entrante. Se enseña a servir sirviendo, ¿cierto? Pero se supone que el ministerio no lo hace, miren esto aquí, no lo hace el pastor. Y esta es una de las primeras señales de madurez y de que hace crecer la unidad de la iglesia. ¿Quiénes son los que hacen el ministerio? ¿Los santos o los pastores, evangelistas, maestros? ¿Quiénes hacen el ministerio según el capítulo 4, versículo 12? ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. Se madura a los santos, que son los creyentes en Cristo, para la obra del ministerio, para que hagan el ministerio, para que sirvan ¿en dónde? En donde estén, en sus casas, en sus familias, para que presenten a Cristo, para que muestren a Cristo primordialmente, y luego ya si quieren elaborar un ministerio de evangelismo, de ayuda social, de impacto a la comunidad, también, pero primordialmente es para que estén capacitados para dar a conocer a Cristo donde están. Todos nosotros los creyentes somos los que damos a conocer a Cristo, no los ministros oficiales. Todos somos ministros, todos los creyentes. ¿Seguro, hermanos? Primera señal de madurez de un creyente: sabe que el ministerio no lo hace el pastor o los ministros oficiales de la iglesia, sino que lo hace él junto con los demás creyentes de la iglesia. Si piensa que todo lo hace el pastor o los demás, no tiene madurez. Primera señal de inmadurez, y hay que crecer, madurar en esto. Y para que crezcan y se edifiquen, servir y edificarnos como cuerpo, internamente también ayudarnos. Verso 13 al 15, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento en el Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo me acuerdo de ese chiste viejo que decía, el tipo que se paró a cantar y decía, cantaba la canción y decía, la gente decía, otra, decía, ¿hasta cuándo, querido público? Y la gente le decía, hasta que aprenda a cantar, porque no ha aprendido, está cantando muy mal. Y aquí no es ¿hasta cuándo, Señor, vamos a seguir siendo perfeccionados y madurados? ¿Hasta cuándo? Y el chiste es bueno, se aplica hasta que aprendamos a ser más como Cristo. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir aprendiendo y nos van a seguir enseñando? Y claro, en algún momento usted va a poder enseñar y va a poder ayudar a otros. Pero una de las señales de madurez
es no poner límites a que nos enseñen. No hay edad, no hay tiempo, no hay cantidad de años o de tiempo en el servicio al Señor para que a uno lo vuelvan inenseñable. A mí ya no hay que me enseñe, que nadie me diga nada, yo ya lo sé todo. No, no sabe. Hay cosas tan sencillas como, a ver, dígame cuál es la capital de Checoslovaquia, no se la sabe. Con una cosa de conocimiento le hacemos caer en cuenta de que no sabe ni conceptos, ni tampoco sabe todo en experiencias, mucho menos en el Señor. Todos estamos aprendiendo, todos debemos dejarnos enseñar. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a ser como Cristo. Alguien me decía en estos días sobre esto y lo tocamos, que no es la imagen individual, no es que usted, aunque también usted tiene que crecer y cada uno la imagen de Cristo, pero aquí habla de la imagen congregacional. Entre todos mostramos a Cristo. Y no le vamos a cargar de nuevo esto solo al pastor o al hermano que más ora o a la hermana que más se le ve que es muy devota. Entonces usted, hermanita, usted es la que nos representa, usted es la que se parece más a Cristo. Cuando el Señor venga la ponemos a usted delante para que usted nos muestre lo que somos nosotros. Mire, la medida del agua dentro de un barril está hasta donde está el hueco más de abajo. Hay un hueco arriba para echarle el agua, ¿cierto? Pero si tiene huecos por los lados, los huecos de arriba dejan que se salga el agua, pero se sigue saliendo hasta el hueco que está más abajo, ¿sí o no? ¿Cuál es la medida de la madurez de una iglesia? No la de los huecos de arriba, la de los hermanos más maduros, sino la del hueco de abajo, la del hermano más inmaduro. Esa es la medida de la iglesia y de la madurez. La medida de la, así como decía el pastor Héctor, me llama mucho la atención, a qué ritmo iban caminando en el desierto el pueblo de Israel con Moisés, al ritmo de las ancianas y de las recién paridas, porque si no las dejaban botadas. ¿Cuál es el nivel de madurez de la iglesia? El que menos maduro es, ese es el nivel de madurez de la iglesia. Porque tal vez todos estemos en el nivel bajo y por ahí hay uno que apunta para arriba. La mayoría estamos en el nivel bajo. Así que usted tiene que, si quiere ayudar a madurar la iglesia, a crecer la iglesia, tiene que usted individualmente dejarse enseñar, dejarse transformar. Y aquí enseñanza no es solo dar conceptos, es cambiar vidas, cambiar caracteres, cambiar corazones, transformar la forma de ser. La medida es Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, todos nos ayudamos a crecer, a madurar, según la actividad propia de cada miembro, según el talento y el llamado que Dios nos ha dado, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire, resalte conmigo, lo dije cuando lo leímos, en amor, edificándose en amor. Verso 15, la verdad en amor y crezcamos con la verdad en amor. No se trata solo de conceptos, pero por favor, versículo 14 habla de conceptos. A mí me da tristeza, aquí lo hemos vivido en nuestra iglesia, por lo menos en la época en que yo estaba aquí sirviendo. Una vez un hermano se fue, ya ahorita camina mejor en el Señor porque fue arrastrado por un viento de doctrina judaizante, viendo por internet, videos de YouTube, quería aprender hebreo y se metió a uno que le estaba enseñando hebreo, y ese que le enseñaba hebreo, le enseñaba que no era suficiente con lo que Cristo hizo, sino que tenía que, para ser mejor creyente, ser como los del Antiguo Testamento, cuando eso, bíblicamente hablando, es como devolverse de la universidad al preescolar. Después de que usted construye ya como ingeniero civil puentes como el de la novena, querer devolverse a construir puentecillos de barro o de plastilina como en el preescolar, porque lo otro era sombra de lo que había de venir, y la plenitud o lo perfecto o lo completo está en Cristo. Él no quería volverse judaizante, él quería saber más de hebreo, y como no teníamos clases especializadas de hebreo, como no habrán clases especializadas de todo en todas las iglesias, en alguna iglesia usted puede llegar y decir, hermano, pero aquí no hay una clase sobre teología exegética. No, hermano, hasta allá no llegamos. Metemos un poquito de teología sistemática y todo lo demás, pero no llegamos hasta allá. Aquí no habrá una clase especializada sobre
escatología premilenial, pretribulacionista y ta. No, hermano, lo tocamos dentro de lo que tocamos de escatología, pero no nos especializamos en eso. En ninguna iglesia, y esto va al nivel de madurez, va a enseñarse todo con toda la profundidad, porque eso, como dijeron alguna vez del bachiller colombiano, espero que ya no sea así, yo tal vez soy de esas promociones, el bachiller colombiano es como un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Le enseñan de todo, pero no profundizan nada. Al final no sabe nada, pero le dijeron de todo y en nada se especializó. Entonces, si tratamos de pegarle a todo, no le apuntamos a nada. Tenemos que especializarnos primero en lo que es bíblicamente fundamental y luego en lo que Dios nos llame. No podemos detallar todo. Entonces por eso hay cambios de iglesia muchas veces. Es que en la iglesia tal predican más sobre escatología, en la iglesia tal predican más sobre administración, en la iglesia tal predican más sobre santidad, en la iglesia tal, claro, porque en la práctica han profundizado en ciertos temas. Y si lo enseñan bien, bendito sea el Señor. Deberíamos más bien unirnos como hermanos, hasta hacer talleres conjuntos, decir, bueno, usted que sabe más de esto, usted más de aquello, a ver si nos unimos y nos ministramos juntos. Pero ¿qué hace el creyente inmaduro? Que es llevado por cualquier viento de doctrina. Aquí habla de malas doctrinas, yo estoy hablando de buenas doctrinas todavía. Ah, no, allá sí me enseñan esto, para allá. Pero luego viene otra, ah, no, pero aquí no me enseñan lo que me enseñaban allá, me devuelvo. Ah, no, pero aquí, ni allá ni acá me enseñan lo que enseñan allá, entonces para allá. Y si vivimos fluctuando por conceptos, como una persona, como que la persona viene a ser como un bote a la deriva en el mar, llevado por las olas, o como una simple hoja en el campo, llevado por el viento. Pa' donde soplen, para allá echa. Y cuidado con las redes sociales, porque hoy en día las doctrinas soplan por las redes sociales. Usted abre el YouTube y ahí está. Un poco de predicadores, ¿cierto? Un poco de maestros de diferentes iglesias. Dice, a la caramba, en mi iglesia es tan mal porque no enseñan esto tan bueno que está enseñando este que está aquí. Pues claro, primero porque uno no es el que está ahí, segundo porque no es la misma iglesia. Hay que evaluarlo primero si es bíblico y segundo si simplemente es un énfasis que sí se enseña pero que no se enseña con tanto énfasis en la iglesia, ya. Madurez es no dejarse llevar a la ligera. La característica del maduro es que permanece, no es fluctuante. Por eso, ya estoy terminando. Hoy más que nunca les he anunciado que voy terminando porque sé que ha sido bastante complejo la cosa. Tenemos que ser enseñables. Y lo veremos la semana entrante, sea el pastor o sea líderes ministeriales o quien sea que se ponga a enseñar. Un pastor debe ser maestro, pero no todo maestro está llamado a ser pastor, lo hablaremos la semana entrante. Pero si alguien está enseñando algo en un grupo bíblico, celular, en una clase o en la iglesia, o me está acompañando personalmente en discipulado, ayudando a caminar en Cristo, por amor del Señor, tengamos espíritu de enseñabilidad. Si a mí alguien se me acerca y me dice, yo sí entiendo lo que son los funcionamientos de los medicamentos de origen natural, porque yo estudié, me metí ayer a trabajar con este laboratorio, y mi tentación humana y carnalmente hablando es decirle, vea, yo llegué aquí trabajando por segunda vez con el laboratorio de origen natural más antiguo de Colombia, y yo estudié, aparte de eso, las capacitaciones que nos daban ahí con médicos profesionales que saben sobre la medicina natural, con una casa farmacéutica eso se le llaman medicamentos homotoxicológicos, que es una especialización profesional de la homeopatía de Alemania. Hice un curso con ellos. Y aparte de eso, perdóneme que le diga, pero también ahorita último estuve trabajando con un laboratorio de origen natural homeopático, que es a nivel nacional el que trae todas las fórmulas de allá, y nos capacitaban con ¿Para qué le digo todo eso? Si yo le digo todo eso que es verdad, ¿me puede usted decir a mí, cuando lo haga, usted es un inmaduro? Porque la persona solamente me iba a recomendar que tomara agua con limón. Y es verdad, yo le iba a decir si el agua con limón es buena.
Yo salí con todo eso por inmadurez, ¿sí o no? Cuando me diga, tome agua con limón, yo voy a decirle, sí, debe ser buena. ¿A usted le ha funcionado? Sí. Bueno, hagámosle. Vamos a tomar agua con limón en ayunas. ¿Para qué le digo todo eso? Por inmaduro. Porque lo que sé y lo que he hecho, lo uso para no someterme a que alguien me enseñe más. Incluso que lo que yo ya sé, me lo enseñe mejor porque lo vive mejor. Ayer veía una predicación del pastor Miguel Núñez, me llamó la atención. Somos tan buenos para definir el hebreo, el arameo, el griego, y yo trato de no decirlos en el idioma, yo lo aprendí hace mucho tiempo para no sonar, primero para no enredar y segundo para no sonar orgulloso, aunque tenga la tentación del orgullo, y para darme yo mismo y no sucumbir a ella. En el hebreo, la palabra pecado significa errar al blanco, y la otra acepción significa Y decía el pastor Miguel Núñez, y se baja de eso y se baja a pecar. Entonces, ¿para qué se sabe el hebreo, el arameo, el griego, el todo lo demás? Se sabe los consensos para allí, para acá, para arriba, para abajo, y luego se baja a practicar lo que no debe hacer. ¿De qué sirve eso? Lo que dice aquí, la verdad, el concepto doctrinal dado por la Biblia, basado en Cristo y centrado en Cristo, pero en amor. Entonces yo digo, debemos vivir en paz, enlacémonos con paz. Y se me acerca un hermano y digo, hermano, ya viene usted a molestar, deje la molestadera, y empiezo a pelear con él. ¿Qué dije? Vivamos en paz. Expliqué el griego, el hebreo, expliqué el texto bíblico y me bajé a pelear. Entonces no hay una verdad en amor. ¿Se dan cuenta que ser enseñables es más que simplemente aprender cositas? Yo sé cositas, usted sabe cositas, pero lo que nos falta es ser más como Cristo. Tarea: busque que alguien le enseñe incluso lo que usted ya sabe, pero que le enseñe si lo vive mejor de lo que usted lo vive. Por eso cualquiera puede discipular a otro si es un buen y fiel creyente. ¿Sabe? ¿Alguien me puede enseñar a mí más sobre el pecado y la santidad sin que se sepa todas las doctrinas básicas y sin que profundice en los idiomas originales? Si vive más en santidad que yo, por amor a Cristo y para la gloria de Dios. Me puede decir, así hermano, venciendo, orando, buscando al Señor, dejando la pereza, renunciando a mis preferencias, y me lo muestra con su vida. Ese puede ser un buen maestro para mí. Amén. Conclusión, uniendo la semana pasada y esta: si fuimos llamados, es para que cada uno de nosotros se esfuerce en mantener la unidad. Pero si fuimos perfeccionados en el cuerpo de Cristo, es para que nos dejemos formar para crecer en unidad. Dejémonos enseñar. Ni el pastor, ni los líderes, ni los que enseñan en esta iglesia, ni en ninguna iglesia van a ser perfectos y siempre van a tener algo que criticar. Pero si yo tengo un corazón enseñable, voy a buscar qué es aquello que me enseñan, examino todo, retengo lo bueno, doy gloria a Dios, doy fruto en Cristo. Eso lo enseña la Biblia. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo. De pronto pueden aprender a predicar más cortico, diferente al pastor, que no se demoren tanto. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por hacernos cada día más a la imagen de Cristo, no por nuestro gusto o preferencia carnal o natural, sino por tu propósito bueno, glorioso y santo en nosotros. Nos tomaste siendo pecadores, nos has dado salvación en Cristo a pesar de nuestro pecado, pero no nos has dejado allí hasta que nos encontremos con Cristo en gloria, sino que nos estás santificando y madurando, para que entre nosotros podamos vivir y mantener más la unidad en humildad, y también al mismo tiempo podamos enseñarnos mutuamente y crecer a la imagen de Cristo. Tú lo diseñaste todo, Señor, es por eso que tu iglesia no se parece a ninguna entidad humana. Y cuando queremos parecernos a las empresas en la forma administrativa, o a las universidades en la forma conceptual, o a las religiones en su forma ética y moral del mundo,
Aunque haya algo parecido, nunca es igual, Señor, porque tu iglesia está centrada en Cristo, es para tu gloria que obra y es conforme tu palabra, Señor, siendo transformados a la imagen de nuestro Salvador en comunión contigo y por la relación de unos con los otros. Haznos crecer, Señor, haznos crecer en madurez, haznos crecer en humildad y haznos crecer en unidad como consecuencia, porque estamos creciendo en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse un momento mientras mi hermano da los anuncios y cierra el culto. Vamos a tener los anuncios esta semana. El miércoles vamos a tener el culto de oración, que todos vengamos a este culto que es muy importante, el culto de oración, que estemos unidos en todos los cultos que se presenten acá. Y queremos anunciar también que ya en marzo va a ser la denominación bautista, va a ser a tener la reunión de todas las iglesias. DJ. Entonces queremos que las hermanas, todas las hermanas están reuniendo. Ayer nos reunimos para los líderes y que las hermanas tienen que hacer reunir un dinero, y esto lo están haciendo a través de hacer eventos como vender empanadas, hacer algunas cosas así. Y hoy tenemos unas empanadas muy deliciosas. Después del culto pueden comprarlas para ir recolectando las ofrendas estas para poder tener, para que la convención ellas puedan entregar ese dinero. Amén. También tenemos el próximo domingo escuela dominical, el primero la escuela dominical, la enseñanza y luego el culto tradicional que tenemos todos los domingos. También queremos invitar al hermano Andrés, que ha cumplido un año más de vida. Queremos que él venga para orar por él. Vamos a orar. Y a Cristian. Sí, Cristian también. Sí, está por acá. Hermana Cristian. Venga para acá para orar por ella. Para este año más de vida que Dios le ha dado y que el Señor nos va haciendo cumplir en cada una de nuestras etapas. Amén. Entonces, hermanos, vamos a colocarnos de pie para hacer una oración y también la oración de despedida para terminar el culto. Soberano Dios, gracias te damos, Señor, por el hermano Andrés. Gracias porque tú le has dado un año más de vida, Señor. Gracias porque lo has hecho cumplir en Cristo Jesús. Lo mismo que la hermana Cristian, bendígala, Señor. Y gracias por esa vida, Señor, que tú les has dado a ellos, Señor. Que cada día, Señor, sigan creciendo en humildad, en amor y en tu palabra, Señor. Que tú les sigas dando más vida, Señor, aquí en la tierra, para que te conozcan a ti por medio de ellos, Señor, por el testimonio y también por la predicación de ellos, Señor. Gracias, Padre. Bendígalos, Señor, cada día, que nunca le falte nada en sus vidas, Señor, que cada día, Señor, te alaben y te glorifiquen a ti, oh Dios. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los bendecimos. Amén y amén. Ahora vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias, Señor, por este culto que tú, Dios, nos regalaste, Señor, en el día de hoy, las enseñanzas, Señor, para ir creciendo en humildad, en amor, Señor, ir compartiendo también esa palabra tuya, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, que vamos a crecer, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú, Dios, nos das lo mejor para nosotros aquí en la tierra, el vivir en unidad, en amor,
con el propósito, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre bendito. Bendice a cada uno de mis hermanos que vamos a salir de este lugar para nuestro destino, de nuestra vivienda, Señor, y también, Señor, para poder compartir juntos, Señor, el resto de días que nos queda, Dios. En Cristo Jesús te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén. Vemos la hermana que va a escuchar.